Europa importa mucha más energía de la que produce. Solo producimos el 43% de la energía que se consume en la Unión y de ese 57% que importamos, la gran mayoría es petróleo. Lo traemos sobre todo desde Estados Unidos, de Noruega y de países como Kazajistán, pero también de países del Golfo Pérsico. ¿Qué pasa con el gas natural? Pues que desde la invasión rusa de Ucrania está dejando de fluir gas ruso vía gaseoductos y los países europeos compran cada vez más gas licuado, sobre todo de Estados Unidos, más de la mitad. Y en cuanto a los gaseoductos, Noruega y Argelia son los países que más gas bombean a Europa. El carbón, que ya es residual, supone un 4% y viene sobre todo desde Australia. ¿Qué pasa con lo que se produce aquí, lo que se produce en Europa? Pues ahí se ha dado un sorpaso. Las renovables producidas en la Unión Europea son ya el primer combustible por delante de los fósiles. Casi la mitad, del 48% de la energía producida en Europa es eólica, solar o hidroeléctrica. Las minas de carbón y los yacimientos de gas producen todavía el 25% de la energía y una de las grandes apuestas de futuro de Bruselas es la energía nuclear, que supone ya el 28% de la producción total. La energía nuclear lleva 40 años siendo la piedra angular de Francia y es también la apuesta de futuro por sus características. Electricidad abundante, con un precio razonable y que hoy en día tiene la gran ventaja de ser descarbonizada. Esta es la central nuclear de Gravelines, la más grande de la Unión Europea. Tiene 6 reactores de 900 megavatios cada uno de ellos y representa mejor que ninguna la apuesta de Francia por la energía nuclear, porque es antigua, de 1980, pero todavía tiene recorrido por delante. Y es que el país galo va a alargar la vida útil de los reactores y aquí mismo va a construir 2 más de nueva generación. Hace falta adelantarse para estar seguro que en el momento en el que los reactores tengan que parar, estemos preparados para seguir produciendo electricidad. Esa es una de las grandes pegas de la nuclear. Necesita tiempo. Las obras del último reactor que ha construido EDF duraron 17 años. Por eso también Francia busca una alternativa más rápida, los SMR, pequeños reactores modulares que necesitan unos 4 años. Más que construir en el lugar, se trata de encajar piezas prefabricadas para construir un pequeño reactor. Eso en centrales grandes no se puede hacer. El objetivo de esos reactores es, en mi opinión, producir calor descarbonizado. La nuclear no produce CO2, no contribuye por tanto al cambio climático, pero genera unos residuos radiactivos que tardan miles de años en descomponerse. Aún no sabemos cómo gestionar los desechos nucleares 40 años después de arrancar nuestro gigante parque nuclear. Podemos encontrar buenas soluciones para mejorar la gestión de desechos. Por ejemplo, se puede conseguir casi el 100% de reciclaje. Hay países que no reciclan, pero aquí, en Francia, sí lo hacemos. Solo ha habido 2 accidentes nucleares graves en la historia, pero han sido fatales. Y la central de Gravelines está, como Fukushima, junto a la costa. Las centrales nucleares que están en la costa en Francia han sido todas realzadas sobre el nivel del mar, para tener en cuenta el problema de grandes olas que pudiera haber. La central de Gravelines toma el nombre de este pequeño pueblo fortificado del norte de Francia. Pero ¿cómo es ser vecino del centro nuclear más grande de Europa? ¿Usted vive al lado de la central? Sí, a 200 metros. ¿Alguna vez ha tenido problemas? No. Mucha gente vive en Gravelines gracias a la central, porque también ha traído a grandes empresas. Yo misma trabajé en la cocina de la central. Nunca he oído nada malo sobre ella. Hace 40 años, cuando la construyeron, había muchos manifestantes que no la querían, pero hoy creo que nadie querría que la cerraran. Europa busca la soberanía energética, sin embargo, la nuclear tampoco lo es del todo. No tenemos minas de uranio en Francia, depende 100% de las importaciones. Aún así, la apuesta de Francia no es todo a la nuclear. El proyecto de futuro comparte las inversiones con las renovables. Más de 100.000 millones para construir 6 reactores nucleares. Hoy en Francia el desarrollo nuclear ralentiza la transición energética. Diría que la eólica, la solar, la hidroeléctrica y la nuclear serán el mix energético del mañana.
80 años después de la Segunda Guerra Mundial, la defensa de Europa sigue dependiendo de Estados Unidos. El grueso de la presencia militar estadounidense en Europa sigue estando en los dos países perdedores de la Segunda Guerra Mundial, Italia y sobre todo Alemania, donde se encuentra Ramstein, la mayor base estadounidense del continente. Con la caída del bloque soviético, las bases estadounidenses se expandieron hacia el este, mirando hacia Rusia, y hoy en día hay 17 países europeos con fuerzas estadounidenses. Son 68.000 tropas permanentes, pero esa cifra se eleva hasta las 100.000 si contamos las rotatorias y las que participan en las maniobras de la OTAN. A esos soldados hay que sumar arsenales de misiles, tanques, aviones, vehículos militares y alrededor de 100 cabezas nucleares que Estados Unidos tiene repartidas por todo el territorio europeo apuntando hacia el este. Eso sin contar las de Francia y Reino Unido. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia trajo la política del rearme a Europa. Busca mayor autonomía, un aumento en el gasto militar, tal como exigen Estados Unidos y la OTAN, también para impulsar la economía en un contexto de crisis. Es el caso de Alemania, que vuelve al tablero militar, dejando atrás el miedo del pasado con el objetivo de construir el ejército más poderoso de Europa. Alemania quiere convertirse en el ejército convencional más grande de Europa, una nueva potencia militar, y para eso se halla en un rearme nunca visto en los últimos 80 años. Hablamos con la voz más autorizada en el país en temas de defensa, el asesor del gobierno germano Carlo Massala, quien da por acabado el protectorado militar de Estados Unidos. Europa está perdiendo importancia para Estados Unidos y esto es muy evidente desde que la administración Trump asumió el cargo. Básicamente quiere retirarse de Europa, no del todo, pero quiere centrar sus esfuerzos en Asia-Pacífico y el hemisferio occidental. Por eso cree que hay que construir más capacidades europeas en el seno de la OTAN. Europeizar la OTAN, lo que significa asumir más responsabilidades en la estructura, más capacidades. Esto ya está sucediendo, pero debemos acelerar el proceso. Massala es una de las voces públicas a favor del rearme y apoya un servicio militar obligatorio. No alcanzaremos las cifras que prometimos a la OTAN, es decir, 250.000 soldados en activo y 200.000 reservistas, solo con el servicio voluntario. Si bien las cifras van en aumento, aún nos falta mucho para llegar a nuestro objetivo en 2031. Aunque eso haya provocado un choque generacional con miles de jóvenes alemanes tomando las calles en contra del nuevo modelo de Mili, que hasta ahora es voluntario, pero allana el camino a un reclutamiento por sorteo. En un país, Alemania, donde los símbolos nacionales siguen siendo controvertidos. Nunca tuvimos una forma de patriotismo alemán en la que la gente se sintiera orgullosa de su país y estuviera dispuesta a defenderlo. Memoriales de la guerra, como este en Berlín, que conmemoran la liberación de la ciudad por parte de la Armada Roja y el fin de la Segunda Guerra Mundial, han sido durante décadas símbolo de la memoria histórica y de la disuasión militar. Pero ahora estos tanques cobran un nuevo significado con el rearme histórico que acaba de aprobar Alemania. ¿Pero qué sucede con la industria de defensa? ¿Puede reemplazar a la industria tradicional? Podría contribuir al aumento del PIB alemán entre un 0,5 y un 1% como máximo, por lo que no es un sustituto de la moribunda industria automovilística en Alemania. Aún así, este cambio de paradigma suscita muchas inquietudes en Europa y por eso el discurso nuclear está fuera de discusión. En Alemania ni siquiera existe apoyo para que posea armas nucleares. Si las obtuviera, volveríamos a la cuestión alemana. Creo que formar un fuerte ejército convencional germano es aceptable para el resto de los países europeos. Pero que Alemania, con la mayor economía y la fuerza convencional más poderosa y el mayor número de población, también tenga capacidad nuclear, es totalmente inaceptable.
La Unión Europea tiene grandes dificultades para poder tomar decisiones rápidas y eficaces en política exterior. Y eso no es posible por el propio funcionamiento interno. El Consejo reúne a los 27 Estados de la Unión Europea y es la institución que tiene la última palabra en Bruselas. La mayoría de las decisiones las toma por mayoría cualificada. Son necesarios los votos de al menos 15 Estados que representen al 65% de la población de la Unión Europea, así que los Estados grandes tienen más peso en las decisiones. Sin embargo, hay excepciones. En temas delicados como política exterior o seguridad es necesaria la unanimidad. Y ahí está la dificultad, porque cualquiera de los 27 estados tiene derecho a veto en temas de política exterior. Ha pasado con la guerra de Ucrania, por ejemplo. Mientras Estados Unidos y Rusia negociaban, Europa quedaba al margen de esas negociaciones. El veto de Hungría a Ucrania debilita la posición europea. Víctor Orbán, que ha perdido las elecciones, podría cambiar esa situación. Habrá que ver ahora qué ocurre con su sucesor Magyar. Está por ver también qué hará Eslovaquia, pero no es el único ejemplo. Si ha habido una prueba de fuego para Europa, esa ha sido la masacre de Gaza. Algunos países europeos han decidido tomar medidas contra Israel, reconocer el Estado palestino, pero Alemania y otros estados europeos se alinean firmemente con Israel. Y en cuanto a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pues vuelven a surgir las divisiones internas. Alemania o Grecia han permitido a los aviones estadounidenses el uso de sus bases, mientras gobiernos como España o Italia se han opuesto claramente a colaborar en la guerra de Irán. Una vez más, la Unión Europea no tiene una sola voz. La última cumbre de los 27 ha sido en el país de la UE más cercano a Oriente Medio. Algunos de los bombardeos se pueden ver desde Chipre. Se pueden ver las explosiones que ocurren en Gaza o en Líbano. Estoy preocupada en lo personal porque tengo un hijo en el ejército. El único problema que tenemos aquí es la ocupación turca. Nos sentimos seguros porque estamos en Europa. La Unión Europea sigue dando pasos para lograr más autonomía, empujada por el miedo a Rusia y el cambio en la política de Estados Unidos. La Unión Europea está equilibrando la posición extrema de Estados Unidos. El problema es que no se le escucha. Las divisiones en la política exterior lo son menos desde el cambio de gobierno en Hungría. Creo que estamos ante un nuevo comienzo, sin Orbán y con un nuevo líder en Hungría. Quizás deberíamos pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada. Los 27 defienden sus políticas nacionales en política exterior, pero las posiciones comunes son importantes para terceros países. En esta cumbre de Chipre se ha visto cómo por primera vez la Unión Europea habla de una especie de copia del artículo 5 de la OTAN, un artículo de mutua defensa. Se han dado cuenta de que ya no podemos fiarnos de Trump en el contexto de la OTAN. Con las guerras tan cerca y las alianzas cambiando, Europa mira a su alrededor y también hacia adentro, porque su lugar en el mundo cada vez más depende de sí misma.